Pues muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una sesión más de Historia Universal. Y antes de comenzar con la clase propiamente, tengo unos avisos que hacerles. El primero y el más importante es que el próximo lunes tengo un compromiso de índole personal y no me será posible abrir la sesión de español. Entonces quería ver si en reposición ustedes tendrían la posibilidad de conectarse de este sábado en 8 a las 9 de la mañana, hora Ciudad de México, para tomar la clase, que bueno, sería adentrarnos a la parte de gramática, que me parece que es un tema importante en el examen. Entonces, no sé cómo lo vean ustedes, si es posible y si no, bueno, tenemos algunas horas de colchón que hacen que no afecte. Digamos que el único inconveniente sería que se desincronizaría un poco el curso de español respecto al avance que llevamos en historia y geografía, que bueno, más o menos damos simultáneos, pero en general no hay tanto problema, vamos bastante bien. Sin embargo, bueno, cuéntenme si tienen esa disponibilidad. Si no, lo andaríamos reagendando otro día de la semana. La brevedad podría ser martes o viernes, también según cómo me asignen los nuevos horarios del semestre que estoy por iniciar en mi trabajo. Entonces, bueno, ya los iremos abordando, pero pues de manera tentativa mi propuesta es reponer esa clase el sábado de esa semana, que sería de este en 8. Sería sábado 4 para ser más específicos. A las 9 de la mañana, de 9 a 11. Ah, ok. Ok, Jimena dice que sí puede. Paola dice que no. Bueno, trataré de buscar una alternativa. No sé si sea posible que entonces sea de este viernes en 8. No, perdón, de este viernes en 15. Igual a las 8 de la noche. Sería plausible también ese horario. O sea que esa semana tendríamos 2 sesiones de español para ir más o menos cuadrando las cosas y no tener atrasos. ¿Sale? Entonces, igual lo podemos hacer por consenso y bueno, ahí digamos que gane la democracia. Profe, buenas Sí, noches. Paola, buenas noches. No quisiera también como que se vieran afectados mis compañeros por eso, pero de igual manera, si como usted comenta, gana la votación por consenso, entonces no tendría yo problema. También estaría viendo el video de esa clase, claro. Ah, ok, bueno, muchas gracias por tu amabilidad. Aquí la idea es que, bueno, no haya afecciones de importancia ni tampoco se rompa con el ritmo que ya vamos teniendo, ¿no? Y bueno, desafortunadamente es una cuestión que no pude cancelar. Entonces, por eso, digamos, me estoy dando esa libertad, que bueno, ustedes saben que la medida de lo posible me gusta estar cumpliendo al 100% con ustedes, que aunque no es un proyecto mercantil como tal. O sea, esto no es un ofrecimiento de servicio y creo que desde un principio ahí lo habíamos manejado. Sí involucra un grado de responsabilidad de ambas partes y bueno, en ningún momento quiero em, restar esa cuestión por parte mía, ¿no? El segundo aviso que quería comentarles es que ya estoy por concluir el primer examen de simulación
va en cuanto a lo que son las materias que estamos viendo hasta el momento, que es español, historia universal, geografía. Van a ver o se van a enfrentar a los reactivos que hemos visto en relación, bueno, a reactivos que van en relación al avance del temario. O sea que, a diferencia de otras pruebas en donde son generales, aquí lo que estoy haciendo en esas materias es preguntándoles acerca de lo que hemos visto. ¿Sale? El ritmo de trabajo me ha superado más de lo que tenía previsto. Entonces, voy un poco retrasado en cuanto a las evaluaciones parciales de las otras asignaturas. Me refiero a historia y geografía. La de español ya la tengo. Creo que de hecho ya la subí y si no, bueno, en breve la pongo a disposición de ustedes. Ya que les había comentado que en medio de lo posible íbamos a hacer evaluaciones parciales y generales. Bueno, la de español ya está. Las otras todavía no, me está costando un poco de trabajo, pero bueno, no me preocupa en tanto que, por ejemplo, en el caso de geografía ya están desarrolladas, o sea, ya hay actividades de la unidad 1 que más o menos cubre lo que hemos visto hasta el momento y me atrevo a decir que incluso abarcaríamos la unidad 2, así es que eso no hay tanto problema. Quería hacer algo más en forma, pero bueno, en caso de que no sea así, pues ya están las actividades que había desarrollado anteriormente y que bueno, están en la carpeta de Drive que les proporcioné. Y lo mismo sucede con Historia Universal. ¿Sale? De igual manera, si tengo un margen de tiempo más amplio, pues voy a hacer todo lo posible para sacar evaluaciones parciales alternativas conforme a lo que hemos visto, ¿no? Pero bueno, en general, el primer examen de simulación ya prácticamente está, solamente me falta darle ahí algunos detallitos a Historia de México, que por ahí me faltaron algunos reactivos para desarrollar, y la parte de filosofía. En cuanto a las materias que no hemos visto, como es el caso de Filos para área 4, eh, Historia de México, literatura, sí van a ser generales, pero aquí yo les voy a pedir que no tengan miedo, que procuren resolverlas, ya que bueno, eso puede servir como un diagnóstico de sus antecedentes. Ahora sí que hasta que no abramos esas materias, no vamos a tener, bueno, vamos a seguir viendo ahí los antecedentes. Afortunadamente, en el caso de Elite, es una asignatura un poco más corta en cuanto a contenidos, filosofía más o menos también, así es que no habrá ningún problema. Yo supongo que para el segundo examen simulacro, que más o menos pues estaría a finales de febrero, más o menos, pues ya estaríamos concluyendo español y empezando literatura. En el caso de Historia Universal, también estaríamos en las últimas, o incluso si vamos bien, si vamos a buen tiempo y a buen ritmo, pues ya estaríamos empezando también Historia de México. Si no, bueno, ahí todavía quedaría pendiente. De cualquier manera, si Geo para ese entonces ya acaba, mi propósito pues es incorporar luego literatura, o sea, sustituir geografía por lite, ¿sale? Y si español, mejor dicho, historia de México, perdón, historia de México, acaba lite, acaba español, viene lite, y en el caso de historia universal, en cuanto acabe, veríamos filosofía. Y aunque no es una materia obligatoria para todas las áreas, sí les extiendo la invitación a que entren por lo menos en lo que serían las primeras sesiones, ya que vamos a ver lógica y eso irremediablemente les va a servir directamente para ser más eficientes en el desarrollo del examen. Eh, Espero que me van a acompañar. De cualquier manera, insisto, aunque filosofía no esté dentro del examen, sí sería conveniente que asistieran incluso por enriquecimiento de cultura personal, ya que aunque no lo crean, ya sea medicina, ingeniería, contaduría o más aún carreras de ciencias sociales como sociología o ciencias políticas, la filosofía va a estar presente. Y necesitan tener pues, un bosquejo por lo menos
general. Yo no entiendo por qué esa materia pues no está dentro del programa desde incluso primaria, pero en fin, ¿no? Bueno, es más o menos lo que les ofrezco, lo que les ofrezco. Así va a estar eh, el desarrollo de lo que viene el curso. Evidentemente en las pruebas de simulacro, pues filosofía va a ser opcional para quien quiera resolverlo, obligatorio para área 4 porque esa es una materia directa. Los demás, esto de chocolate si quieren, ¿no? También les iba a comentar que para la próxima semana, pues ya mi colega que me está ayudando con desarrollar los contenidos, bueno, las preguntas de reactivo de biología y química, pues me va a pasar su aporte que voy a integrar para el examen. También le solicité que sus entregas fueran en conformidad al programa, o sea que este primer paquete de reactivos que va a integrar el primer examen de nivelación se va a centrar principalmente en los primeros temas. Donde sí de plano no me resolvieron y no puedo esperarlos más, va a ser en la parte de matemáticas y física. Y sí, tristemente todos mis contactos hasta el momento están ocupados. Por ahí hay uno, pero bueno, me está cobrando más allá de lo que tengo disponible y de lo que ustedes amablemente me están compartiendo. Entonces sí, no me puedo aventar compromisos que no me puedo cumplir. Es muy bueno, la verdad es que sí, sí se la rifa, pero definitivamente pues supera un poco nuestro margen de acción. Y bueno, en relación a esto último, pues también les quería comentar que el proyecto ha tenido algunas bajas. Desafortunadamente empezamos con 31 participantes y antes del primer mes ya se dieron de baja 10, lo cual, bueno, aunque es sostenible aún el proyecto con las contribuciones que están haciendo, sí ya empezamos a entrar en semáforo amarillo por el hecho de que si llego a tener más bajas, bueno, yo no voy a dejar de dar clase, aclaro, sí me va a ser un poquito más difícil conseguir este apoyo extra que les estaba comentando, sobre todo en cuanto a materias que no son parte de mi área de dominio. Que básicamente, bueno, para eso estoy solicitando la contribución, ¿no? Uno como sea, bueno, intento por ahí solventar algo de los gastos que implica el curso, pero ya más allá, pues sí, no me es sencillo, ¿no? Em, Algunos de los que se han ido de baja han sido por cuestiones pues bastante fuertes que son enteramente comprensibles. Sin embargo, hubieron otros que, y eso me causa una mezcla entre tristeza y molestia, pues simplemente se fueron. Simplemente, digamos, no mostraron solidaridad, no tanto conmigo, sino para ustedes, ¿no? Por supuesto que respeto al proyecto. Entonces, híjole, eso sí me pega bastante porque uno se la juega al intentar de hacer este tipo de proyectos y el hecho de que no se le brinda una reciprocidad eh, o que no se la tomen tan en serio, pues me hace pensar incluso, ¿no? En qué tan viable es ofrecer este tipo de apoyos o respaldos para quien, pues, lo requiera, ¿no? Entonces, híjole, sí me da como sentimientos encontrados. Definitivamente esto no es a título personal con ustedes, de verdad. Estoy maravillado por su nivel de compromiso y créanme que eso hace que yo me entregue más a esto. Sin embargo, sí les quería comentar la situación, ¿no? Que con esas bajas, pues tengo una reducción en cuanto al presupuesto y ya estamos en ellos. Yo entiendo que la vida cambia, que cada uno tiene otras cosas en la agenda o que incluso, ¿no? Por ahí puede haber la inquietud de mejor tomar un curso en presencial. Pero si así fuese el caso, por favor, avísenme porque también el estar constantemente mensajeando sobre la permanencia y la participación de los integrantes de esto, pues bueno, resulta
Incluso esto es una inversión de tiempo que no tengo contemplado y bueno, eso de estar como en modo SAT o de Hacienda, pues no se vale, ¿no? En la medida de lo posible, pues me gustaría que continuaran, de verdad, ojalá que eh, los que aún están integrando el chat, los que están aquí conmigo y los que espero que me vean en la grabación, puedan mantenerse hasta el final, ¿no? Y bueno, ya veremos qué hacemos si al final pues me quedo con poquitos, ¿no? Que espero que no sea así. Al final, insisto, esto es para ustedes, yo estoy aquí para ustedes, esto es suyo, entonces una parte de sus tareas pues es mantenerlo, ¿no? Si no hay un interés real y una iniciativa de la contraparte, pues esto no tiene ningún sentido. Si fuese una cuestión comercial, créanme que sencillamente no se hubiera abierto porque no, vaya, con el simple hecho de proponer ese pago y las facilidades que estoy brindando, pues realmente no sería viable, no sería negocio. Sin embargo, como les dije al principio y en el primer contacto, incluso dentro del taller de comprensión lectora, ese no era el fin. El fin era ofrecer este espacio para ustedes, aprovecharme, en el buen sentido de la palabra, prepararse bien y pasar el examen, ¿vale? Sobre todo para aquellos que, bueno, no están en condiciones favorables y que al final, pues esta cantidad que a mí me resulta un tanto simbólica, pues era más bien como una especie de letra de cambio o aval de su compromiso, ¿no? Como un ejercicio ético, pues, de estar atendiendo esto, ¿no? Ya les he explicado las razones del por qué no lo habría gratuitamente, pero en fin, esas son las circunstancias. Espero, insisto, que no haya alguna otra baja. Y también quisiera agradecerles el que me hayan hecho sus comentarios de cómo vamos, de la calidad de las clases, las grabaciones, el material. Les antecedo que voy a ir periódicamente preguntando sobre esto, no por una cuestión de inseguridad, sino porque su retroalimentación me hacen ver hacia dónde yo tengo que ir como profesor, hacia dónde tiene que ir esto, para que principalmente ustedes puedan tener las mejores herramientas que estén en mis manos, para que puedan salir adelante en el examen. Y una cuestión más, son ustedes los que me ayudan a crecer como profesor. Aunque yo lea 20,000 libros, aunque yo vea seminarios en YouTube de cómo ser profesor, vaya, ocupe mil y un recursos, al final los que enriquecen el trabajo y son los que hacen el parámetro, pues son ustedes, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, haciendo un intercambio de papeles, les agradecería bastante que me den esa orientación. Que bueno, sea de paso, pues eso comienza a expresarme sus inquietudes, sus preguntas, el cómo van con las clases, el que aquí me entiendo, el que aquí me entiendo. Vaya, con esas simples intervenciones se matan varios pájaros de un tiro, ¿sale? Entonces, bueno, este es al momento los avisos. No sé si alguien quiera comentar algo, eh, agregar alguna otra cuestión, cómo se sienten. Todo bien, maestro. Ok, muchas gracias, Sofía. ¿Alguien más? No, pues bueno, ahora sí ya nos vamos con el desarrollo de los contenidos. Y hoy comenzamos propiamente con los temas informativos de la clase de historia. Gracias, Gianmarco, por tu mensaje. Anteriormente habíamos visto contenidos que más o menos se acercaban hacia un ámbito teórico y hasta filosófico de lo que era la historia, ¿no? Vimos algunas categorías como tiempo histórico, espacio histórico, utilidad de la historia. De ahí pasamos por una revisión muy breve y puntual de lo que fue
corrientes historiográficas. En esta ocasión, pues sí, vamos a entrarnos ya de lleno con lo que en el bajo mundo llaman el chismecito, es decir, ¿qué ocurrió? Sin embargo, bueno, este es un sello personal que doy con mis sesiones y que en la medida de lo posible intento incorporarlo porque si no, uno no entiende justamente el chismecito, y es la parte de la filosofía. También advierto que en momentos voy a apelar a saberes y referencias de otras con el fin de que en las clases sean integrales, ¿ok? De igual manera voy a estar jugando con la parte del espacio y del tiempo, es decir, que mientras que yo les explique cómo se está desarrollando la ilustración y qué puntos se estaban dando entre fines del siglo XVII y el siglo XVIII, voy a ir de alguna manera haciendo guiños, por ejemplo, con lo que estaba pasando en México en aquella época. Un poco para motivarlos a que también vayan fortaleciendo esta parte de la simultaneidad, que luego en historia no se presta, que es una de las habilidades que puede ofrecer esta disciplina, pero pues que no se cultivan, ¿no? Eh, Tal vez sea un poco distinto a lo que habitualmente estén acostumbrados con el aprendizaje de esta materia, pero bueno, lo veo más conveniente. Sin embargo, si por ahí hay alguna confusión o se me pierden o bueno, pasa algo que no les cuadra, por favor háganmelo saber para que yo vaya de alguna manera adecuando las explicaciones. ¿Va? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, pues ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con lo que sería el primer tema, que es la modernidad. Aquí lo pongo como esta etapa histórica en donde se construye eh, esta manera de ver el mundo de la cultura occidental que está planteada en el individuo, que se asume como el hecho de que se aspira a un progreso y que se reconoce que el hombre es libre y además ocupa la razón. Que bueno, algunos antecedentes ya se habían desarrollado en la antigüedad clásica, específicamente en Grecia y Roma, y que, bueno, de alguna manera se habían quedado ahí de una forma muy escondida durante la Edad Media, ¿no? Y que, bueno, a partir del siglo XV y en el siglo XVI van a desarrollarse con furor. Esa va a ser la antesala de lo que va a ser la ilustración. Y bueno, me quedo ahí porque, pues, es el marco en el que todavía se van a formar algunas elementos conceptuales de cómo asumimos la realidad, porque aunque somos mexicanos del siglo XXI, medio posmodernos, asiduos, ocupantes del Facebook y demás, nuestra perspectiva del mundo no deja de ser la moderna, no deja de enclavarse en la modernidad, ¿no? Que digan que ahorita somos posmodernos. Y la simple cuestión que lo demuestra es el hecho de que ustedes están aspirando a entrar a la universidad. ¿Por qué están aspirando a entrar a la universidad, chicas y chicos? Pues para tener una carrera y que se nos brinde un mejor futuro. Exacto, ¿no? Esa es la idea del progreso que se empieza a formar en estos tiempos. La intención de que el individuo trascienda su Ajá, tener, circunstancia. tener un poco más de oportunidades. Exacto, aunque bueno, íbamos viendo que esta aspiración, aunque en la actualidad esa palabra está teniendo un sentido bastante negativo, esta aspiración pues no sale de la noche a la mañana. Y de hecho es propio de este periodo histórico y que la ilustración, que ese es el segundo tema que vamos a ver, va a potencializarlo, le va a agregar ahí vitaminas y minerales y va a ser un elemento que además se va a incrustar con un sistema económico que también nace por estos años, por el siglo XV y XVI, y que vamos a ver constantemente. Ese sistema económico va a ser el capitalismo. Entonces, los temas de hoy son puntos claves para comprender lo que en el presente se están suscitando. Así que bueno, para irnos ya más metiéndonos
a este tipo de temáticas, vamos a situarnos, es el siglo XV, un periodo que va a marcar el fin de la Edad Media. Ustedes recordarán, y si no se los cuento, que la Edad Media es una etapa que se va a distinguir por asumir que la vida es muy vulnerable. O sea, imagínense, la esperanza de vida era de 35 años. Por cualquier cosa se morían. Plagas, ahí tienen la peste, guerras. La Edad Media, al estar dominada por un sistema político y social fragmentado, que es el feudalismo, pues van a haber distintos choques entre los múltiples señores feudales, entre estos nobles que habitualmente se agarraban del chongo. Entonces, en medio de esas correrías, una persona común y corriente como nosotros, o incluso noble, se podía morir. Entonces, ante esta falta de estabilidad, la fe, la idea de Dios y la salvación y el refugio que va a representar la Iglesia Católica, pues va a ser muy importante. Entonces, durante la Edad Media, la atención va a darse no en lo terrenal, sino en lo espiritual, en Dios y en esta preocupación por alcanzar el paraíso. Por eso la Iglesia Católica va a tener mucha influencia. Aquí les estoy resumiendo en 3 renglones de la Edad Media. Pero ¿qué va a ocurrir en el siglo XV? Que las cosas van a cambiar. Poco a poco, este sistema político fragmentado va a dar origen a una serie de monarquías nacionales. A partir del siglo XV ya podemos estar hablando de Inglaterra, de Francia, de lo que más adelante va a ser España. Y además esto va a implicar que se va a potencializar el comercio. Sobre todo cuando comienzan a haber exploraciones geográficas que van a dar con el descubrimiento de América. Así es que la manera de ver el mundo en el siglo XV va a cambiar muchísimo, de tal manera que Dios poco a poco va a dejar de ocupar ese papel central en el pensamiento del hombre occidental y se va a centrar en el hombre. Eso particularmente lo vemos en el arte renacentista. Yo podría ser modelo de una pintura de ese arte. Les gustaba pintar gente con gorditos, con estos kilitos de más, pero también al retomar la idea de arte que había en Grecia y Roma, se buscaba la proporción, pero sobre todo se buscaba poner al hombre en el centro de todo. Y eso también lo podemos ver, por ejemplo, en la literatura. Ahí tienen La Divina Comedia de Dante Alighieri, y específicamente también en la filosofía. Hablar, por ejemplo, de El Príncipe Nicolás Maquiavelo, y obras posteriores como Utopía de Tomás Moro o El Elogio de la Locura de Erasmo de Rotterdam, entre muchos, muchos, muchos otros exponentes, van a centrarse en qué onda con el hombre. Y ahí por primera vez, de manera un poco más abierta, se va a centrar lo que les acabo de decir. El hombre como un individuo que sí va a estar hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso no quiere decir que haya una ruptura con lo religioso, pero se le va a dotar de una razón, es decir, de esta capacidad de pensar crítica y objetivamente su realidad. Aquí va a empezar a haber una primera ruptura con la tradición que estaba sujeta con la Edad Media. Todo venía de Dios. Todo Dios, todo Dios. Acá no, acá ya el hombre. Y el hombre se le empieza a reconocer no solamente como un ser razonable, sino también como un ser que es capaz de ser dueño de sí mismo, de elegir. La libertad va a ser algo muy importante. Y por otro lado, esta aspiración a trascender su condición. Quién sabe a dónde vamos a llegar, pero vamos a cambiar las cosas. No vamos a pensar que otro mundo es posible, ¿no? Como en su momento también incluso lo llegó a referir el STLN, ¿no? Y a partir de ahí se empiezan a plantear algunas cosas, ¿no? Maquiavelo en El Príncipe ofrece una serie de cuestiones muy interesantes. Si pueden, lean El Príncipe de Maquiavelo, les va a ayudar muchísimo. Otro tanto, pues va a suceder, insisto, con Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam, que al ver las circunstancias y las desigualdades políticas de ese entonces, van a buscar
un modelo ideal, un modelo diferente, ¿no? Que a lo mejor no aterriza en la práctica, pero que sí va a servir como motivo para pensar qué otra idea es posible, ¿no? Romper con esta determinación que en su momento se hacía sobre el hombre. Y que si somos finos, me parece que en la actualidad está empezando a aparecer esta cuestión de no importa lo que hagas, las cosas no van a cambiar, entre otros tantos comentarios que a lo mejor ya lo hicieron. Ahora, también económicamente aquí vamos a ver una ruptura. Al haber una centralización política bajo el liderazgo de un monarca que controla todo el poder, y eso es algo que ahorita vamos a checar también, se va a favorecer que el comercio tenga un mayor alcance a lo que se hacía en Edad Media, que pues básicamente era una economía de autoconsumo. Así que eso va a provocar una acumulación originaria, como lo indicó Marx en el Capital. Y ahí, voilà, tienen al capitalismo, un sistema económico que va a fomentar la explotación de una fuerza de trabajo, de preferencia libre, la acumulación de capital y una economía basada en el comercio. Solamente que el capitalismo del siglo XV y que va a arrastrarse hasta el siglo XVIII va a ser muy distinto al capitalismo que hoy vemos. En esta época, como ahorita lo voy a referir, pues los reyes van a tener mucha influencia, va a ser una economía cerrada y limitada, ¿no? Sin embargo, muy interesada en acumular metales preciosos, que ahorita ya les voy a contar de qué se trata, ¿no? Y en cuanto a lo social, aquí sí vamos a ver una continuidad. Si ustedes recordarán, incluso hasta en películas y series que tienen que ver con Edad Media, aunque sea de fantasía, como Juego de Tronos, se maneja o se plasma la idea de un orden social cerrado, restringido. Entonces, bueno, ese va a ser el orden que va a imperar entre el siglo XV, bueno, ahí van a ser, pero va a alcanzar una plenitud entre los siglos XVI y XVII. Por ahí entra también la Reforma Protestante, que va a cuestionar a la Iglesia Católica, que es hija de este inicio de la modernidad, pero de manera paralela el desarrollo de las ciencias, sobre todo de las ciencias experimentales, la física con Galileo, la biología con Leeuwenhoek, pues va a comenzar a generar un pensamiento que va a dar pie a la Ilustración, al siglo de las luces. Y que eso se va a combinar con una crisis que este modelo que les acabo de contar muy rápidamente va a impulsar, ¿sale? Entonces todo les puedo decir a manera de una no muy corta introducción, pero que sirve para meternos en el terreno. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, ninguna. Muy bien. Entonces, bueno, ¿cuáles son los objetivos que tenemos en la clase de hoy? Pues comprender el desarrollo de la modernidad, poquito a poquito, cómo se va a conformar este antiguo régimen que va a ser lo opuesto a la Ilustración, o mejor dicho, lo que va a criticar a la Ilustración, ¿sale? Eso viene en el objetivo que viene después, y algo que es muy importante, identificar los cambios y continuidades que van a surgir a partir de toda esta interacción. Si nosotros comprendemos bien estos procesos, lo que va a venir en el examen, que son datos concretos, van a ser fácilmente deducibles, porque están entendiendo, digamos, el porqué de la trama. Si nosotros nos vamos, como sucede muy casualmente en quien no sabe realmente enseñar historia, con la narración de los hechos, van a entrar en el sinsentido, no van a ver estas relaciones y por qué pasan las cosas, y muy probablemente el exceso de datos les va a generar un cortocircuito. ¿Sale? Entonces, bueno, ya planteado los objetivos, vamos a hablar del modelo que va a surgir durante el siglo XV y que se va
a cimentar en el 16 y bueno, va a durar hasta, pues si nos ponemos finos, hasta 1917 con la caída del Imperio Ruso. Bueno, ese sistema va a ser el antiguo régimen, que va a ser un modelo que se implementa en Europa en las fechas que les comenté y que va a representar el paso del feudalismo a un sistema político más centralizado que vamos a denominar monarquía absolutista. Dentro del antiguo régimen también vamos a albergar la primera fase del capitalismo, que es este capitalismo cerrado, mercantilista, basado en la manufactura, del cual voy a hablar un poco más adelante. En cuanto a la sociedad, pues lo que ya les había platicado, un orden social cerrado que vamos a denominar estamentos, y algo que va a distinguir al antiguo régimen es un conservadurismo cultural. Se va a pelear mucho a la tradición, a la idea de, ok, que las cosas no cambien, acostúmbrate, sé flexible, no puedes escapar a tu condición colectiva y acepta y obedece. De ahí que para el antiguo régimen la religión va a ser muy importante. Pero bueno, van a topar con pared porque de manera simultánea vamos a ver este avance científico que al final va a tener un impacto en lo político. ¿Sale? Entonces eso básicamente es el antiguo régimen. Vamos a conocer un poco sus características políticas que se van a ver cimentadas en la monarquía absolutista. Se le conoce así porque a este tipo de monarquía va a tener todo el poder el rey. ¿Sale? El rey va a detentar todo ese poder. Él que es quien va a tener la capacidad de decidir hacer lo que quiera. No hay nada arriba de él, salvo Dios. Y es más, la idea de que ese poder va a ser otorgado por Dios, que eso se le va a conocer como derecho divino, va a dotar al rey de un poder soberano, de un poder que incluso vaya a ir más allá de la ley. Por eso no se le podía cuestionar, porque ese poder viene directamente de Dios. Y atentar en contra del rey y limitarlo es atentar en contra de un orden divino. De ahí que también durante este periodo, religión y poder político vayan muy de la mano, como esas relaciones tóxicas que luego uno llega a tener por secundaria y que, bueno, afortunadamente a mí no me pasó. Otros aspectos importantísimos de lo que es la monarquía absolutista, el poder va a ser hereditario y va a durar toda la vida. O sea que si bien nos va, tenemos reyes que más o menos se ponen las pilas y hacen buena gestión de su gobierno. Reyes que no, que andan ahí pajareando, olvídate, van a llevar al país al lastre. Pues no se les puede decir nada, porque su poder viene de Dios. Eso sí, van a tener algunos consejeros. Algo que también va a distinguir es el control de la nobleza. ¿Sale? ¿Se acuerdan que durante la Edad Media la nobleza va a ser muy autónoma, inclusive en varios casos van a tener un poder superior al del rey? Aquí ya no. Eso se logra, junto con el control de la iglesia, por cierto, gracias a que se forma un ejército profesional, un ejército financiado por el Estado y que va más allá de la lealtad a los señores feudales. La lealtad va directamente con el reino y específicamente con el rey. Eso es lo que cambia con respecto a los ejércitos medievales, que sí podían respaldar a un rey, pero las huestes de soldados estaban pagadas y eran leales al señor feudal que los convocaba. ¿Sale? Aquí sí vamos un cambio. En cuanto a la administración estatal, pues va a estar centralizado. Va a haber una burocracia que va a llevar a cabo todos los procesos administrativos que involucran el reino. Cosa también muy distinta, ya que durante la Edad Media, al ser cada feudo gobernado de manera distinta, pues va a ser un completo relajo. ¿Ok? Y algo muy importante, aunque la iglesia justifique, fundamenta este poder, va a estar sometida al poder del rey. Cosa muy diferente
en Edad Media, ya que el Papa en su momento llegaba a tener una influencia casi equiparable a la de los reyes, e incluso un poco más. ¿Sale? Es muy interesante ahí el papel de la Iglesia Católica durante la Edad Media. Estos son las características de lo que es la monarquía absolutista que conformaba parte del antiguo régimen. ¿Tienen alguna duda, comentario, pregunta, inquietud? No, profe. Muy bien, muchas gracias. Los demás. Ninguna duda, profe. Bueno, ahora vamos con el aspecto económico. Les había comentado que aquí nace el capitalismo, pero con un modelo de economía cerrada, que se va a denominar mercantilismo. El mercantilismo va a ser una serie de políticas económicas que se van a desarrollar en Europa desde a fines del siglo XV hasta el fines del siglo XVIII. Una de las principales prerrogativas que va a tener el capitalismo es que la riqueza se va a sustentar y va a depender de la acumulación de metales preciosos y del monopolio de comercio del comercio de mercancías como especias, ¿sale? Lo cual, bueno, orilló a que Europa, o bueno, algunos reinos europeos como España, Portugal y más adelante Inglaterra y Francia, pues aventaran a explorar qué había más allá del Océano Atlántico. Y esto se debió a que, bueno, de Constantinopla por parte de los turcos otomanos, se cerró la ruta tradicional que conectaba comercialmente al lejano oriente con Europa Occidental, la famosa ruta de la seda. Entonces, bueno, lo que va a consistir dentro del mercantilismo es que va a haber un principal interés por acaparar metales preciosos, específicamente oro y plata. ¿Sale? Aquí lo que se plantea era tener mucho, porque eso era lo que garantizaba la riqueza. Sin embargo, mucho más adelante, con Inglaterra, se van a percatar que esa riqueza se iba a multiplicar a medida que ese oro y esa plata fueran invertidas como dinero circulante. Caso que, por ejemplo, en España, pues no lo vio. Y bueno, ese es un elemento que nos ayuda a entender por qué en determinado momento Gran Bretaña supera a España como principal potencia europea. Otro elemento que vamos a ver con el mercantilismo va a ser la producción de manufacturas. Recordemos que es el rey el que va a regular y va a dictaminar qué producir y con quién comerciar. Ahora, la manera en cómo se producían estas manufacturas va a ser manual. Es decir, que había un taller con un montón de personas que hacían cada una de ellas un bien. Voy a poner como ejemplo, no sé, que yo tengo un taller para hacer sillas. Entonces, ese taller en él están trabajando 100 carpinteros. Pues cada uno de esos 100 carpinteros va a hacer una silla. Es decir, el fabricante va a hacer todo el proceso de producción de la mercancía, cosa que va a cambiar con lo que es la revolución industrial, que va a suceder algunos siglos después, en donde el proceso de producción va a ser más específico, va a estar segmentado, pero aquí no. Entonces estamos viendo que la producción manufacturera entre el siglo XVI y el siglo XVIII va a ser un intermedio entre la producción artesanal, de hecho va a tener mucho la producción artesanal, con la forma de producción fabril, ¿no? Y miren, hasta aquí ya estoy coqueteando con lo que quienes vayan a administración y a carreras de ciencias económico-administrativas. ¿Salen? Y bueno, las consecuencias de esto va a ser que efectivamente el rey se va a fortalecer,
Pero el sistema económico, además de generar rivalidades entre potencias mercantilistas, o sea, gracias a esto es que Inglaterra, Francia y España siempre se van a andar agarrando del chongo y nunca se van a llevar bien. Siempre entre las tres va a haber pique. Pero además de esto va a llegar un momento, y sobre todo con la demanda de más mercancías, que el sistema económico va a llegar a un límite. Y eso va a provocar una ineficiencia en la producción y por consiguiente crisis. Misma crisis que se va a acentuar de distintas maneras en el siglo XVIII y que es lo que de algún modo va a provocar el inicio de la ilustración y por supuesto que después de la revolución industrial, perdón, de las revoluciones burguesas de esa época, ¿no? La Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, entre otras cosas. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? No, profe, ninguno. Ok, ahora vamos con la parte de lo social. Estamos ante un orden social muy, pero muy desigual y rígido. Mismo que va a estar determinado por el origen o nacimiento, por el nacimiento del individuo. Básicamente tenemos que la sociedad del antiguo régimen va a estar dividida en dos grandes categorías. Aquellos grupos que van a tener una serie de privilegios y aquellos que no. Los sectores privilegiados van a representar el 5% de la población y van a estar compuestos por los hombres de iglesia, es decir, el clero y la nobleza. Los que se dicen, güey, que son descendientes de tal rey o de tal conde, bueno, esas cosas. ¿Sale? ¿En qué se notaba esa desigualdad? En que siempre van a tener privilegios. Desde, por el simple hecho de ser clérigos o nobles, darles dinero, darles también riqueza en especie por parte de clases sociales más bajas, leyes y beneficios jurídicos exclusivos para ellos. También van a poder participar en la administración del reino. ¿Sale? Y no podías acceder a él a no ser que en ciertos casos que eran muy, muy contados, se te daba un título. Pero casi eso nunca iba a pasar. Y el derecho como tal se transmitía por descendencia. Y tenían sus propios tribunales. ¿Vale? Entonces, bueno, eso marcaba mucho esta desigualdad. Y el sector no privilegiado, pues va a estar compuesto por la burguesía, que es una clase social urbana que se va a dedicar al comercio, pero también a actividades liberales, lo que hoy sería un equivalente a las carreras o licenciaturas, es decir, los burgueses serían aquellos que se dedicaban también a las leyes, a la imprenta, a la medicina, entre otras cosas. En algunos casos, los burgueses llegaban a tener pues bastantes riquezas, pero no era una constante. Así que la burguesía la podríamos dividir en dos. La alta burguesía, que es la que se va a beneficiar de todo este monopolio económico y que en algunos casos llegaba a participar en el gobierno, que insisto, son muy contados los casos, y la baja burguesía.
A partir de aquí tenemos, por ejemplo, obligaciones como pagar impuestos, cosa que la nobleza y el clero no hacían. Y si la burguesía estaba medio fregada, las clases populares urbanas, que son básicamente quienes trabajaban en los gremios, pues estaban peor, porque tenían que donar trabajo, ya sea a la iglesia o a los nobles, y además pagarle impuestos al rey. Circunstancias similares tenían los campesinos, que bueno, en este orden social ellos eran los que peor vivían. Así que bueno, no es de extrañar que entre el siglo XVI y el siglo XVII hubieran a lo largo de este periodo rebeliones campesinas. O sea, tampoco no crean que la gente estaba quieta, obviamente buscaban de alguna manera tener un entorno más justo. Desafortunadamente, pues no fue así, ¿sale? Sin embargo, bueno, aquí vemos un elemento que va a llevar a que la transformación política y social del contexto europeo, pues sea una de las cosas que más interesaban a la Ilustración. Y si recuperamos que la Ilustración es un movimiento intelectual de origen burgués, pues bueno, con mayor razón vemos por qué eran en la política y de algún modo también lo social un tanto más radicales. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, ninguna, profe. Bueno, entonces, ¿qué les parece si hacemos una pequeña actividad? Vamos a ver qué tal está esta noche su capacidad de observación. Van a identificar qué clases sociales están en ambos cuadros. Fíjense bien, por favor, en los elementos que lo componen. Cuando estén listos, me dicen por chat o por audio qué propuestas tienen. Este es el cuadro 1, la de la familia, y el cuadro 2 es este. ¿Sale? Entonces, fíjense bien, chequen cómo están las cosas y cuando estén listos me dicen, ¿sale? Cuadro 1, este de la familia, cuadro 2, este. Yo tengo una idea, profe, una respuesta. Venga, Paola. La primera imagen a la izquierda es la nobleza y a la derecha es el clero. ¿Ok? De la nobleza es realmente que hay elementos para distinguir. Monarcas, ¿Ok? reyes, reinas. Interesante, interesante. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál es tu teoría de la segunda pintura? Ok, clero, este, mm, bueno, podemos ver a un padre y se podría decir que las demás personas son que representan a un porcentaje jerárquico más alto en este caso, los campesinos. Puede Podría ser. ser Ajá. servidores de los monarcas, como ya no tengo más ideas, profe. Bueno, fíjate bien en los detalles. Sí. Interesantes respuestas, ¿eh? Y de hecho aquí se está simbolizando algo que es muy importante para el antiguo régimen. Ok.
Vale, ahí se los dejo para que vayan hurgando más. Los demás, cuéntenme por favor, qué teorías son? ¿Cuáles son sus teorías? ¿Quiénes son los que aparecen en las imágenes? Y en la segunda, ¿qué representa? Profe, Adelante, Jimena. yo creo que en la segunda es el Papa y como con integrantes del ejército. Del ejército, ok. Ajá, ajá. Y la primera igual como es Sobre todo, fíjense en la escena que yo acabo de encerrar en un cuadrado círculo, con el plumón. Alma, Bueno, ahí la segunda está representando lo que es la iglesia, haciendo como un acuerdo. ok, muy bien. Y en la primera posición las monarquías, ¿no? Pues la reina, ahí está su corona. Bueno, interesante, interesante. Está muy, muy, muy ad hoc. Bien, 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 bien. Vamos a ver, ¿quién más? Una última participación antes de pasar a la parte de la ilustración. Este tipo de ejercicios les va a ayudar muchísimo para encontrar esos detallitos que luego friegan que vienen en el examen. Órale. Está buena tu propuesta, Jan. Órale, ya está. Hasta pones el nombre, Felipe. Qué interesante. Interesante, interesante, Felipe. Muy, muy bien. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Profe, ¿Sí? tomando como referencia el comentario de Jean, sí, efectivamente, son el padre con los campesinos, Ok. los no privilegiados. Los no privilegiados. Una Mm. pregunta, bueno, Adelante, adelante, adelante. en ese tiempo la iglesia es el que tenía el poder, ¿no? Tanto como el rey, o ahí Eh, no. no, ya era el rey, pero la iglesia no había dejado de tener mucha influencia y pues sí, también una cierta presencia en el ámbito político, aunque ya no tan dominante como sucedió en la Edad Media. Ok, gracias. ¿De nada? Bueno, pues vamos a corroborar sus teorías. En efecto, lo que estamos viendo aquí en la primera pintura es la familia real. Nuestro querido Felipe ya hasta le puso el nombre, ¿no? Felipe V. La verdad no me acuerdo quién es, pero a mí me da la impresión, es algo que lo tengo de tarea, que es un cuadro que representa a María de Austria o a Catalina la Grande de Rusia. Nótese aquí en dónde está la corona, de qué lado está. Y que además la reina pues tiene una tiara que le otorga el poder, cosa que no tiene el rey o príncipe o quien sea, vaya su esposo, ¿no? Entonces la familia real. Ahí todos más o menos estuvieron bien. Aquí ya empezamos a ver divergencias, creo que falta un poco más de observación en algunos casos. En efecto, estamos viendo acá al Papa
Y de este lado es un monarca, es un rey. ¿Sale? Exactamente, exactamente, Felipe. Ahí ya me robaste las palabras de la boca. Es un rey o una persona de poder por dos elementos, bueno, no menos, tres elementos que lo van a distinguir y que no tienen los campesinos. Para empezar, no sé si se alcanza a ver, pero tiene una corona de laurel. Esta corona es el símbolo de la realeza. Lo que está También su señalando, vestimenta, ¿no? ajá, sería un cuarto elemento, fíjate, su vestimenta. Otro elemento, este es un bastón de mando, es un cetro. Un campesino no tiene ningún cetro. Tercer elemento, el púrpura. El púrpura por tradición ha sido un color que refleja poder y que, bueno, ha sido ocupado por la realeza. Y, bueno, si están teniendo un acuerdo, esta pintura lo que está representando, y por eso la puse, es la unión de la iglesia y el Estado, que ya les había contado que por los elementos que compartían, pues estaban como muéganos, les digo, como esta relación tóxica. ¿Sale? Entonces, originalmente, o bueno, ya en términos más concretos, esta pintura representa la donación de Constantino, que es un hecho no sustentado en el que el emperador romano Constantino le va a donar a la iglesia la ciudad de Roma y prácticamente todo el imperio. Eso decía la iglesia católica. ¿Qué pasó? No hay pruebas fehacientes que haya ocurrido así. Ven aquí es las donaciones de Constantino. Sin embargo, yo la pongo aquí con el fin de ejemplificar la unión entre la iglesia y el Estado. ¿Por qué creen que no había tolerancia de ideas o libertad de pensamiento? Porque el creer en una cosa diferente a lo que oficialmente se postulaba era en automático cuestionar la autoridad. Por eso, personas que estuvieran en contra de la fe religiosa de ese territorio o del rey en automático, pues la pasaban mal. Y era tentar lo mismo, y eso abarcaba tanto a filósofos como a científicos y a uno que otro campesino rebelde. ¿Sale? Entonces vemos aquí lo peligroso que era la divergencia de pensamiento y que bueno, si nos ponemos a analizar en lo que ocurre ahora, pues tal vez no haya una inquisición o un poder estatal que valide lo religioso. Sin embargo, sí hay una intolerancia, no hay un diálogo. Y se busca de otras maneras mantener una ideología que resulta dominante, ¿no? Solamente que ahora, pues bueno, no es a base de Padre Nuestros y Aves Marías, bueno, sí, pero ya menos, diría Peña Nieto, sino más bien a partir de otros artilugios, ¿no? Piensen en la música, piensen en ciertos modelos de aspiraciones de vida, piensen en las modas, todo eso de alguna manera reafirma el orden que está existente, los valores que inclusive llegan a ser influyentes en nuestra formación. Todo eso tiene trasfondo mantener un orden establecido. Y aquel que no piensa así, por ejemplo, no sé, ahorita que está muy en boga esto de la felicidad tóxica, ¿no? El vamos, vibra alto y si lo decretas, el universo conspira a tu favor. Que eso es algo como que muy común, ¿no? De no asumir que la vida tiene error, fallas, retrocesos y que muchos de nuestros problemas no tienen un origen individual, sino colectivo. Pensar en que, por ejemplo, la depresión es más una enfermedad que parte de la estructura imperante que de una serie de toma de decisiones personales y de una cierta falta de responsabilidad emocional, pues involucra que te tienen ya loco, ¿no? Que seas un débil. Otro tanto, ¿no? Este aspiracionismo a acumular cosas o a balconearlo todo en redes sociales, que te empiezan a ver feíto, ¿no? Entonces, bueno,
este tipo de temas nos lleva también como que a pasar revista de lo que está, de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es el antiguo régimen, va a alcanzar su plenitud entre la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. Esos van a ser los años dorados de los reyes absolutistas. Es la época en la que están gobernando los Habsburgo en España y en Austria, los Valois no, mentira, ya estamos con... Ah, se me fue el nombre de esta dinastía. Mm, Los Borbones en Francia, los Tudor y los Stuart en Inglaterra, entre los Romanov en Rusia, pero todo eso va a empezar a quebrarse a partir del siglo XVII. Y las primeras fallas del sistema las vamos a visibilizar a partir de dos elementos, bueno, menos tres. El primero de ellos va a ser el inicio de la de la dinámica económica que está habiendo. En vez de acumular metales preciosos, se está empezando a ver que lo mejor es invertir para producir más riqueza, involucrar más manos de obra barata, dominar los medios por los cuales se produce esa riqueza que no estaban todavía en manos de burgueses y nobles. Me refiero a que en ese momento, en Inglaterra, por ejemplo, comunidades campesinas que eran dueñas de los medios que necesitaban para fabricar bienes, para producir una riqueza que, bueno, les llevará a satisfacer sus necesidades más básicas. Con todo y desigual, pero todavía eran dueñas de unas parcelitas y de sus herramientas. El que suceda eso impide que quienes tengan el dominio del capital, aquí ya empezamos a hablar del capital como este elemento que lleva a producir riqueza, pues hace que choque porque no tiene el control de los tiempos de producción y sigue más o menos reconociendo a los campesinos un cierto ápice de negociación. Entonces aquí es en donde entra el derecho, porque el derecho va a fomentar la propiedad privada, va a decirles papelito habla, y como los campesinos no tienen documentos, se basan en la tradición oral, eso va a provocar que los nobles, aliados a los burgueses, comiencen a tomar los terrenos que eran de los campesinos, comiencen a segmentarlos a partir de poner estos como púas. Y eso va a orillar a que los campesinos, aunque se resistan violentamente a esto, al final queden reducidos y entonces tengan que alquilar abajo. Y eso va a empezar a potencializar más la economía, de tal manera que al poco tiempo la economía sí o sí requiere abrirse, lo cual choca con este carácter monopólico que se estaba llevando a cabo. Y ahí tenemos la semillita de lo que en el siglo XVIII más o menos va a surgir como economía de libre mercado. Ahora, ante eso, en Inglaterra, la burguesía, aliada con la nobleza, van a chocar con los intereses del rey. Y eso es lo que va a dar motivo para buscar un sistema político más igualitario en el sentido de que se puedan defender los intereses de la burguesía y de la nobleza. Ojo, no de los campesinos. Los campesinos siguen valiendo madre, ¿no? Entonces, este choque entre la corona contra la nobleza y la burguesía va a derivar en la Revolución Inglesa. Y eso, bueno, va mucho, va a mover mucho. Y poco a poco eso va a suscitar un descontento y un interés por checar las cosas diferentes a lo que se manifestaba en el antiguo régimen. Y eso va a dar pie a la ilustración. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentario? No, todo muy bien, profe. Muy bien, gracias. ¿Los demás? ¿Los demás? Todo bien, profe. Bien, pues, entonces, bueno, ya que vimos
cuáles son las condiciones concretas que va a suscitar la ilustración va a definirse como un movimiento filosófico, literario y científico que va a desarrollarse en Europa desde finales del siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII, ¿sale? Digamos que la ilustración de alguna manera va a relacionarse mucho con el neoclasicismo, que es, bueno, una corriente artística que va a manifestarse en la música, en la escultura, en la pintura, retomando los cánones griegos, pero también estos elementos de racionalidad, objetivismo y academicismo que provienen de la ilustración, ¿no? Van a ir como muy pegados. Yo me atrevo a decir que el neoclasicismo es la manifestación en el arte de la ilustración. ¿Sale? Ahora, la ilustración va a representar una importante modernización cultural y va a ser un intento de transformar las estructuras del antiguo régimen que ya están empezando a entrar en decadencia, que ya están empezando ahí a requerir de una manita de gato de menos a renovarla, ¿no? Ahora, contra todo pronóstico, el movimiento ilustrado no nace en Francia, porque en Francia, pese a que estaba más de la fregada que en Inglaterra, no había un marco de tolerancia a ideas y de avance científico que pudiera derivar en este movimiento intelectual, cosa que sí se había dado en Inglaterra. En Gran Bretaña, por ejemplo, posterior a esta revolución, va a haber una mayor tolerancia de ideas, lo que va a permitir que se desarrolle la ciencia. Bueno, ahí tienen a Isaac Newton como su principal exponente, y además, en cuanto a las ideas, la filosofía en Inglaterra también va a ser muy, muy, muy importante, ¿no? De hecho, la ilustración como tal van a ser de un debate entre dos ingleses, Thomas Hobbes y John Locke. Juanito, suertes para los cuates. Y Thomas Hobbes el amargado. ¿Alguien conoce a alguno de estos sujetos? Que por cierto son muy interesantes, ¿eh? De pura casualidad alguien nos topó, alguien nos ha topado. Thomas Hobbes es el del materialismo. No, ese es Marx. Ah, sí, cierto. A ver, ¿quién más? Pero no, valiente, valiente, muy bien que te hayas aventado. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, hace tiempo en la preparatoria me dejaron leer un libro de Leviatán que ni le entendí y lo escribió Hobbes, ¿no? Ey. Pero la verdad, para el nivel que estamos en prepa, no le entendí nada al libro. Y sé que es un Listo. filósofo. Clásico de lo que sucede cuando se enseña mal filosofía. Y luego porque uno termina detestando a los clásicos. Les cuento un poquito de qué se trata. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Y de lo que me acuerdo de John Locke. De Juanito Suertes. Es que era también igual un filósofo
y él veía la corriente del empirismo, ¿no? Ajá. Creo que Sí. también médico, no me acuerdo. Ah, en esa época eran de chile, mole y pozole, eran como 1000 carreras. Ajá, y la corriente él se enfocaba al empirismo. Exacto. Bueno, el empirismo es la construcción de conocimiento a partir de la experiencia Y de la observación. y de la observación. Exactamente. Bien, todavía te acuerdas, qué padre. Poquito. Bien, bien, bien. Hasta eso no te fue tan mal en cuanto a filosofía. Nada más voy a ir a precisar algunas cosillas y vamos a, sobre todo para que entiendan por qué de esta discusión nace el siglo de las luces. Bueno, para empezar, a ambos les tocó ver la guerra civil que provocó la revolución inglesa, la primera, porque hubieron dos. La segunda ya estuvo más tranqui. Pero la primera pareció una fiesta de preparatorianos o universitarios así sin descontrol. No sé si alguna vez les ha tocado. Yo tuve la oportunidad por experiencias de la vida a ir a un par y bueno, híjole, con decirles que la casa en donde se dio acabó mal, 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 ¿no? Así estuvo Inglaterra después de la Revolución Inglesa, un relajo por doquier. Y a ambos les tocó verla de chavos, y entonces ustedes comprenderán que ciertos sucesos que ve uno o que fue partícipe, pues lo dejan traumadísimo por vida, ¿no? Entonces, Thomas Hobbes, al ver que el nivel de inhumanidad y de salvajismo era muy alto, llegó a la conclusión de que el ser humano es malo por naturaleza. Bueno, es que eso es algo que no es nuevo, ¿no? Maquiavelo también pensaba lo mismo. Pero Hobbes era más radical, decía que el ser humano era un hijo de la chingada, de tal manera que el hombre solamente era el lobo del hombre. Y que si el hombre se llegaba a portar bien, era por obligación, no por convicción. Era porque alguien lo estabas usando como un perro para que se portara bien. Entonces, él va a plantear que para que el hombre pueda ser feliz, necesitaba de un Estado que fundamentara su derecho, pero que ese Estado, de alguna manera, limitara esa bestialidad que tenía la naturaleza del hombre y al mismo tiempo garantizaba la ley. El Leviatán, que por cierto te lo dejaron leer en la preparatoria, no era otro que el Estado. Y específicamente el Estado gobernado por una persona fuerte, que fuera como el pastor del rebaño. En este caso, un rey. Si no hay un rey que organice todo este pedo, ya valió madres. Nos vamos a matar los unos con nosotros. No va a cimentarse el imperio de la ley. Por cierto, las palabras antisonantes son para darle más intensidad a la clase, para que se metan en la trama. Y Juanito Suertes, que también le tocó ver todo este desbarajuste que fue la guerra civil, dice, no, a ver, espérate, güey. Coincido contigo en que lo que debe prevalecer es la ley, porque esta ley es la que va a garantizar el derecho de los individuos. Pero, ¿qué va a pasar si ese rey al quien le estás concediendo un poder casi absoluto también se mancha con los habitantes del país, como sucedió antes de la Revolución Inglesa? De hecho, una de las condiciones que va a iniciar la guerra civil es que el rey se pasaba por el arco del triunfo de la ley y hacía lo que sus calzones quisieran. Y lo que decía, bueno, y si el rey tiene todo el poder, ¿quién nos va a salvar a nosotros? Lo mejor es que ese poder se dividiera para que no existan tiranías. Se debe de incluir, aquí ya empieza la noción de pueblo, al pueblo para que participe. Ojo, aquí Locke no está pensando en que fueran todos, ¿no? Lo que él ya denominaría pueblo, la burguesía, ¿no? También lo que planteaba Locke era un acuerdo entre el gobierno y la sociedad para definir beneficios y responsabilidades. O sea, ideas muy sugerentes
que van a dar pie al siglo de las luces y que más adelante se va a retomar en el pensamiento de Montesquieu, Rousseau, Voltaire, D'Alembert y bueno, todos estos fulanos que más adelante vamos a ver, ¿no? Entonces, en esa discusión tan rica, tan interesante, ya me los imagino ahí como si hubiera Facebook o Twitter en esa época, esos comentarios que se estuvieran diciendo Locke y Hobbes, estaría padre armar un proyecto así. Bueno, van a influir, ajá, sí, Sofía. Ajá, de hecho, ya recordando, John Locke tiene una obra de contrato social que influyó en estos pensadores filósofos que menciona. Sobre todo en Rousseau. Ajá, Rousseau, ajá, en él. Sí. Y Rousseau, bueno, va a llevar esa idea del contrato social a otro nivel. Va a pulir más esa idea, ¿no? Bueno, entonces, en definitiva, ¿qué rasgos o características va a tener la ilustración? Y aquí, perdónme si pongo cara de enamorado, pero es lo que más me mueve de este movimiento intelectual. Es de lo más rico que pueden encontrar. Lo primero que van a poner ahí es el poder, la confianza en el poder de la razón. La razón, según los ilustrados, es lo que va a distinguir al hombre de los animales. Acuérdense que la capacidad de razonar es de pensar objetiva y críticamente. Esto va a llevar a construir un conocimiento que va a permitir dominar la naturaleza. El conocimiento va a ser el motor del progreso. El conocimiento es lo que nos va a llevar a trascender nuestra condición. No la revelación divina, no la fortuna, no el vibra alto, no el universo lo va a decretar. El conocimiento como tal, el conocimiento objetivo. Ahora, progresamos no para acumular cosas, sino para una realización personal. Y aquí, bueno, nos estamos metiendo a otra jugosa discusión en torno a la definición de lo que te hace feliz. Y bueno, ahí hay un montón de teorías, ¿no? Pero aquí se asume la felicidad como un derecho, que eso es algo revolucionario, porque anteriormente no se había considerado eso, por lo menos no a un nivel masivo. ¿Sale? Y bueno, en algunos casos, el camino a la felicidad implicaba sufrimiento, implicaba obediencia. Pensemos, por ejemplo, en el cristianismo, ¿no? Esta idea de salvación implica penitencia, implica obsesión, implica no pensar en el dolor que estás sintiendo en la tierra, sino en esta lealtad a la fe en Dios para que, bueno, ya en el paraíso, si la pases bien. Y ahí, pues me puedo ir por todos lados, ¿no? Aquí dice Nel, la felicidad es aquí y ahora, en esta vida, y tú la puedes alcanzar. O sea que parte de estos argumentos de únete a los optimistas y los libros de autoayuda y demás, pues son, digamos que, hijos medio raritos de esta idea de felicidad que se da en la ilustración, ¿no? El segundo punto que va muy de la mano es la divulgación del saber. La ignorancia es lo que nos tiene infelices. La ignorancia es lo que nos tiene sumidos en la miseria. Así es que solo con el conocimiento, y el conocimiento tiene que estar al alcance de todos. No sé si por aquí todavía sobreviva algún alumno que vaya para pedagogía. De una educación abierta a otras clases sociales no privilegiadas comienza a aparecer aquí. Esta es la semillita. ¿Sale? Que poco a poco va a ir madurando, sobre todo en el siglo XIX y XX. Pero la educación aquí ya comienza a ser fundamental. De ahí que los filósofos se van a preocupar por divulgar ese conocimiento a través de la enciclopedia, que es esta compilación maravillosa de todos los saberes que de ese momento que van a conjuntar Diderot y D'Alembert, que es su principal legado. También va a distinguir a la ilustración, va a ser nada más y nada menos que la idea de que el hombre es bueno por naturaleza. El hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad la que lo jode.
la que lo distorsiona, la que lo tuerce. En realidad, el hombre es es bueno. Y me atrevo a decir que hasta cierto punto tiene razón, ¿eh? Por ejemplo, quien más va a defender esta cuestión es Rousseau. Entonces, aquí la idea es volver a ese estado natural. Si el hombre es bueno, entonces puede pensar en un beneficio público, en un bien para los demás. ¿Vale? Lo cual nos lleva a que pues se tiene que luchar contra la tiranía de la ignorancia, la cual se va a manifestar en dogmas, es decir, ideas que te hablan de verdades universales absolutas y que no se pueden cuestionar, milagros, hechos fortuitos que pues, de la cambian vidas, fanatismos van a estar contra cualquier tipo de intolerancia e incluso van a darse aquí manifestaciones ya abiertas de ateísmo o de una religión pues centrada en la naturaleza, que sencillamente llaman deísmo. Dios es la naturaleza, y ya, párale de contar. Otro elemento que también es muy importante es que no solamente van a pensar la realidad, sino que la van a intentar cambiar. Van a intentar ser propositivos. Yo pienso que esa es una de las cosas más interesantes y enriquecedoras que tiene la ilustración. La ilustración no nada se van a quedar, sí, y entonces el mundo. No, 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 a ver, vamos a proponer a partir de estos elementos de la razón y de un conocimiento, modelos concretos aplicables para tener una sociedad más igualitaria, para tener un gobierno más representativo, para que haya una garantía de derechos de los individuos, derechos naturales, que esa es otra cosa que también aquí van a empezar a desarrollar. No importando que sea chile, mole y pozole, tú tienes derecho a una serie de derechos innatos, perdón. Tú tienes acceso o eres acreedor a una serie de derechos innatos por el simple hecho de que eres ser humano. Fíjense qué bonito, ¿no? Y entonces dentro de estos modelos van a esforzarse por delimitar cuál es el rol del gobierno, cuándo se legitima y cuándo la sociedad en aras de esto puede levantarse en armas para cambiarlo. De ahí échenle la culpa a Rousseau. Entre otras tantas cosas, esas son las principales características de la ilustración. No sé si hay alguna duda al respecto, comentario, algo que les haya llamado la atención. No, todo bien, maestro. Perfecto, ahora vamos a ver a los fulanos. Estos son los principales impulsores de la educación, de la ilustración. ¿Sale? Usualmente en el examen se van a centrar nada más en los franceses. Es triste, que habiendo cosas más divertidas, de modo, se centran nada más en los franceses, se centran en Voltaire, en Rousseau, en Denis Diderot, D'Alembert y Montesquieu. Son los primeros que ahorita voy a explicar, sus principales aportes. Los otros también los voy a abordar, pero para que tengan un contexto mucho más amplio, ¿sale? Y que no se queden. Ahí también hubieron ilustradas famosas, muy interesantes para que vean que no nada más la historia se cuenta desde la perspectiva o bajo el género masculino. También hubieron filósofas y científicas muy destacadas en este periodo. Por ahí, chicas, chicos, si les llama la atención, investiguen sobre la esposa de Lavoisier. Ay, se me escapa ahorita el nombre, mil perdones por esa pequeña falla. Pero ella no solamente rompió en química, de hecho, varios de los experimentos y avances que dieron a la separación el proceso de electrolisis, que es con los que se separan las moléculas del agua y que se le adjudica a Lavoisier, pues en realidad fueron de ella.
No, y bueno, la UICR le dio el reconocimiento y pues la adoró. Eran bonita pareja. Pero también tiene por ahí un tratado muy interesante acerca de que la mujer tenía un potencial intelectual igual o incluso mayor que el de los hombres. Y esta morrilla se lo aventó, ¿eh? En una etapa en donde, bueno, la misoginia era mucho más radical de lo que es ahora, imagínense. Otro caso destacable dentro de las chicas, pues está Olympe de Gaulle, una mujer que escribió Los derechos de la mujer y la ciudadana. Buenísima, una figura muy, muy interesante, que desafortunadamente pues murió guillotinada porque sus ideas fueron bastante radicales para la época, ¿no? Tristemente así sucede. Por ahí, si quieren saber un poco más del trabajo de las ilustradas y de otras chicas que han pues contribuido al desarrollo de la historia y que, bueno, desafortunadamente no aparecen en la bibliografía que usualmente se ocupa para esos temas, ni en las clases de historia, tristemente, pues ahí recomiendo que lean Feminismo para Todos. Es un libro muy pequeñito de unos 50 páginas, en donde la introducción y el primer capítulo, bueno, devela mucho de lo que hicieron las chicas a lo largo de la historia. Hay figuras que uno no conocía, que dices, wow, quiero saber más. Y además está escrito de una forma bastante agradable, es muy sencilla. Por ahí también está el de Historia de las Filósofas, así se llama, creo. Que bueno, refieren un poco a las contribuciones que han hecho las mujeres en este tipo de movimientos, ¿no? Pero en fin, dejando de lado ese dato cultural que me parecía pues obligatorio abordarlo, ahora sí pasamos a lo tradicional, ¿no? Que también está interesante. Vamos con el primero, con el que me cae bien, este cuate que tiene chapitas de ping-pong, es François Auret. Voltaire era su apodo, significa pila. Era un compa que escribía con mucha ironía, con mucho humor, muy ágil para los cuentos, pero también con una pluma que parecía lanza, enemigo de la intolerancia y por consiguiente de los excesos del poder religioso, sobre todo en el ámbito público. Él decía que, bueno, las creencias tenían que quedarse en lo privado, que lo público tenía que ser neutral ante cualquier tipo de ideología o de pensamiento, porque eso involucraba atentar contra los derechos del hombre y sobre todo a la diversidad. Este señor tiene una frase que si hubiese habido Twitter en aquella época hubiese sido un hashtag. Decía, yo no podría estar de acuerdo contigo, pero daría mi vida porque tuvieras el derecho a decirlo. Si es que la libertad de pensamiento, la idea de un estado laico, es decir, de un estado neutro a cualquier creencia religiosa, y la tolerancia, pues van a ser una de las contribuciones de este señor. Léanse su novela de Cándido, se van a morir de la risa. Es un cuate muy ingenioso, por cierto, y que además fue amigo de Reyes, ¿eh? Tiene por ahí un lado muy interesante. Este que ven aquí, Jean-Jacques Rousseau, fue una persona que se va a centrar en dos grandes ámbitos. Una figura muy, muy capaz, que por cierto dejó hijos regados por doquier. Y además le decían en mil chambitas, porque era relojero, músico, entrenador de tenis, filósofo, entre otras tantas cosas que él hizo para subsistir. Yo creo que era de área 4 de la UNAM, ¿no? Bueno, Rousseau se va a dedicar a la educación. Él es de los principales promotores de que pues, la educación tiene un elemento revolucionario. Él va a ser un puente entre la ilustración y el romanticismo, porque aunque está enclavado entre el siglo de las luces, va a marcar distancia de esta idea de que todo se explica a través de la razón. Bueno, el Señor dice, ¿y qué onda con los sentimientos, no con las pasiones? Eso también nos compone. Y en donde más va a cobrar popularidad va a ser con su obra El Contrato Social, mucho más radical de lo que planteó Luke. Él decía que el Estado
y en especial el gobierno, pues se legitimaba, es decir, la sociedad le obedecía siempre y cuando diseñara leyes que fueran por un bien público. Pero para que esto pudiera darse, el Estado tenía que componerse por gente que venga de estratos sociales no privilegiados, porque es lo que va a posibilitar la idea de este bien público y por lo tanto que se diera la democracia. Si yo le dejo el gobierno a, bueno, trasladando la situación actual a empresarios, gente de iglesia, o políticos vendidos a estos dos sectores, pues sencillamente van a diseñar leyes que favorezcan intereses particulares y no públicos. Entonces, si el Estado no garantiza un bien público, es decir, una idea en la que todos pudieran tener oportunidades de desarrollo, si el Estado no cumple con esa chamba, la sociedad perfectamente puede desobedecer e inclusive cambiarlo. O sea, Rousseau está legitimando con esto el poder el derecho a la revolución, que bueno, esa palabra ahorita de revolución como que genera mucho ruido, ¿no? Es como el diablo. Pero Rousseau lo plantea así muy abiertamente. Ahora, ¿qué pasa si el gobierno que está constituido hace leyes favorables y son los individuos los que la quiebran? Pues sencillamente el Estado tiene que poner un correctivo. Y no como una cuestión de poder, sino como una especie de fuerza protectiva, ya que el atentar contra una ley implicaría atentar y vulnerar un bien público, es decir, pone a todos en riesgo. ¿Sale? Entonces, para que pudieran darse las mejores elecciones para integrar al gobierno y que la sociedad tenga un carácter cívico pues más activo, pues la educación era importantísima. Y Rousseau planteaba que el individuo se tenía que educar en libertad, en total respeto de sus consideraciones particulares. Se tenía que promover la asociación de tal manera que el individuo visualizara y priorizara el interés colectivo sobre el bien individual. O sea, está en contra del egoísmo, canijo. Y además, la autonomía, ¿no? Dice, esos son los tres elementos que hacen a una persona, un ciudadano cabal. Yo creo que si Rousseau resucitaría, pues bueno, le daría un paro cardíaco, se moriría de un coraje como estamos nosotros, ¿no? Nuestra formación, específicamente nuestra formación política, está de asco. Y luego viendo cómo están nuestros gobernantes, sin importar partido o color, pues bueno, pobrecito de Rousseau haría mucha vides, ¿no? Y para cerrar con la tercia de grandes, pues tenemos a Montesquieu, una persona que también va a estar en contra de los excesos del absolutismo que se estaban dando en Francia, porque Francia en esa época estaba de la patada, ¿eh? Y que él va a plantear que lo mejor justo para preservar esta idea de democracia y ciudadanía, pues es dividir al poder en tres. A él le debemos esta idea del poder ejecutivo, del poder legislativo y del judicial. Como el compa es abogado, fue abogado, es santo patrono de los de derecho, va a escribir un libro muy interesante llamado El espíritu de las leyes, en donde va a desarrollar esa teoría. Y va a criticar su entorno, una novela muy interesante, muy chusca por cierto, que se llama Las cartas persas. Ahí pues esta idea de Persia va a metaforizar al rey francés. Entonces no, se van a ir con todo. Complementando esta formación tenemos a dos amigos que van a ser como Virut y Capulina, siempre van a jalar juntos. D'Alembert y Diderot, ambos matemáticos, filósofos, preocupados por la divulgación del saber y a quienes se les adjudica la paternidad de la enciclopedia. Sus cuates también están muy interesados en la divulgación del conocimiento. Creo que si vivieran en el siglo XXI serían algo así como edutubers, unos cuates que se la pasarían hablando, divulgando la ciencia en donde fuera. Y yo creo que ahí Carl Sagan, Asimov, Julieta Fierro y toda esta banda que se dedica a promover la ciencia, pues bueno, les haría los mandados a D'Alembert y Diderot. Personas muy simpáticas, por cierto, ¿eh? Y los dos abiertamente ateos. Ah, por cierto, la esposa de D'Alembert fue la encargada editorial de la enciclopedia, para que vean que también
pues las chicas pueden tener un buen papel en este movimiento intelectual, ¿no? Y aquí quiero rescatar la figura de alguien que no aparece muy seguido en las clases de historia, pero que a mí me sugiere que tiene una importante contribución. El Marqués de Sade, Alfonso María Donatier, que ese es su nombre de pila, una persona que, bueno, muchos lo conocen por ser autor de novelas en donde narran los excesos sexuales de la sociedad francesa, y que, bueno, si se lee de forma superficial, sí se cae en el porno, pero más allá de las referencias sexuales y todo lo que hay alrededor del Marqués, podemos encontrar un filósofo que tiene una idea de republicanismo bastante radical y pesada para su época. De hecho, es más por eso que por sus novelas porno, que el cuate acaba en la Bastilla y lo tiran de loco. Eh, Otro cuate que está a favor de la tolerancia y contra lo que se piensa en equidad de género. O sea, él le tiene mucho respeto a las mujeres. Si quieren conocer un poco más de sociedades filosóficas, léanse con ciertos filtros sin caer en el canto de sirenas de lo porno, porque además es un narrador extraordinario, el güey. Filosofía del tocador. Ahí viene uno de los discursos más sugestivos a mi gusto a favor de la República. Y que se cuenta que esa parte del libro le escribió él estando prisionero en la Bastilla y justo en vísperas de cuando toma la gente ese edificio en pleno estallido de la Revolución Francesa, para que se den un quemón. En cuanto a David Hume, él va a ser el padre del escepticismo, abiertamente ateo, y que bueno, va a dar vuelta a varias cosas. Immanuel Kant va a ser un analista y un crítico de ilustración, aunque pertenezca a él y reconozca varias vertientes. Y a él, bueno, lo vamos a recuperar aquí por su idea de autonomía. Ese cuate es un crack, se va a meter en todo, música, estética, educación, y nunca salió de su barrio, cabrón. ¿No? Pero bueno, en cuanto a la autonomía, la formación de un ser, un individuo libre y éticamente autónomo, hacer las cosas por obligación o por promesa en un paraíso, por miedo, pues bueno, ahí entra Kant, Kant de los filósofos más importantes y también muy destacado en la ilustración. Y para cerrar esto y también de cierto modo darle fin a la clase, pues tenemos a Adam Smith, una persona que hace un excelente análisis del modelo económico que había en esa época. Ya aparece entonces, para el último tercio del siglo XVIII, comienza a emerger la figura de la revolución industrial, cambia las reglas del juego, se comienza a priorizar, por lo menos en Inglaterra, la idea de un libre comercio, la libre competencia, del impulso de la industria como forma de producir riqueza, y todo eso Adam Smith lo va a recuperar y lo va a analizar en La riqueza de las naciones, que es su obra cumbre. Ahí va a plasmar pues este modelo que es la economía de libre mercado, el capitalismo liberal. Adam Smith es el padre del liberalismo económico. Y bueno, ya vemos una presión más por el cual el antiguo régimen tiene que cambiar. Acuérdense que, y lo vamos a estar viendo a lo largo de las clases de historia, que primero se suscita un cambio en la estructura económica y para hacer ese ajuste vienen transformaciones en el ámbito político y por supuesto hay una modificación en lo social. Es una especie de efecto de dominó que va a tener relación y que van a estar armonizados los unos con los otros, ¿no? Y que se va a ver de manera palpable, pues con las revoluciones burguesas que vamos a revisar para dentro de 8 días. ¿Sale? Entonces, bueno, la ilustración va a dejar en un interesante punto a esta etapa de historia y pues bueno, sus fundamentos teóricos son los que van a inspirar los procesos que se van a dar a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario respecto al tema que acabamos de ver hoy? No, profe, todo muy interesante, muchas gracias.
De nada. Los demás, ¿cómo se sintieron? ¿Estuvieron claras las explicaciones? ¿El material les ayudó a comprender? Todo bien, profe. Sí, a mí sí me ayudó a comprender, profe, pero tengo una inquietud con alguna pregunta que vaya a venir en el examen de forma relacionada, como relacionar hechos y acontecimientos. ¿A qué te refieres específicamente? Sí, porque hay preguntas en el examen en donde te dicen, bueno, te marcan de A a D respuesta y tienes que Mm, relacionarlas como, relaciones columnas, relación de sí, columnas. sí, Ok, pues ahí hay que leer qué es, qué es lo que se te pregunta, ¿no? Usualmente, atendiendo a este caso, usualmente en cuanto a relaciones de columnas con ilustración, vienen los filósofos y sus aportes. Y son sí, cosas muy, muy básicas. O sea, yo porque profundicé un poquito más y si fuera poco, pues este tema me da en mi pleno cócoro, ¿no? Pero en cuanto al examen es muy concreto, o sea, te dicen Rousseau, no, pues es contrato social o el papel de la educación. sí, Montesquieu, la división de poderes. Voltaire, la mm, tolerancia. Ese tipo de preguntas vendrían, o sí, más o profe. menos así vienen. Entonces, no es nada del otro mundo. Otra cosa que también lo he visto en el material de estudio y en el pruébate es que te hacen preguntas como principal característica de la ilustración como movimiento intelectual. Ah, pues ya sabemos qué es la razón, ¿no? Entonces, pueden venir de forma así muy explícita o la parafrasean, es decir, te lo cuentan de otra manera. Entonces aquí la clave, y de hecho por eso estoy diseñando así el examen de simulación, es que lean. De hecho, les adelanto, en historia y en geografía, estoy poniendo algunas sorpresas. Y unas de esas sorpresas son preguntas básicas, pero cuyas respuestas no son abiertas ni directas. Implica pensarle un poquito más, implica razonar lo que estoy leyendo. Pero si ustedes superan ese hechizo que estoy poniendo, el reactivo es bastante sencillo. Y de ese tipo, aunque en menor dificultad, es lo que se van a encontrar en el examen, ¿no? Entonces, si van preparando un poco más o menos eso, pues va a resultar bastante tranquilo, ¿no? Ya lo vamos a ver cuando hagamos el examen, que les recuerdo la fecha va a ser más o menos el 12 de febrero. Sí, ¿Sale? Y va a ok, abarcar hasta profe. este tema. Va De que va. acuerdo, profe, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra cuestión? Alondra, Jimena. Gracias, Gianmarco. Gracias, Felipe, por por sus comentarios. No, pues bueno, siendo así, uy, justo hoy sí acabamos a tiempo. Pues damos por finalizada la sesión de hoy. Recuerden que mañana tenemos Geo, que vamos a hacer la revisión de ese ejercicio de usos horarios que por ahí quedó de tarea. Y en la medida de lo posible, por favor, también vayan en sus ratos libres o en sus momentos de práctica, pues resolviendo los cuestionarios que están en el material de estudio, los que los dejé, los que salen como actividades o ejercicios de práctica, más o menos si les puse. Ahí, insisto, vienen 10 preguntas por cada unidad. Vayan resolviendo. A lo mejor por ahí sale una que otra duda y lo vamos comentando. Y si no, pues bueno, eso ya es otro instrumento que les está permitiendo medir su avance. Acuérdense que hay que, en la medida de lo posible, combinar lo que es el estudio teórico, la adquisición de los conocimientos y la práctica, que bueno, son este tipo de evaluaciones. Y ya si quieren tener un conocimiento un poco más amarrado del tema, pues realicen las actividades, en el caso de historia y de geografía, porque no he tenido chance de hacerlas de español y del ítem, que están ahí.
que bueno, son actividades como de acuerdo a tu experiencia personal, en donde ves las consecuencias de la ilustración, o bueno, sopas de letras, crucigramas, y creo que por ahí incluso diseñé algunas adivinanzas, ¿no? Entonces, esas actividades como complemento también les pueden ayudar y me parece que son importantes porque, entre otras cosas, los llevan a practicar esa comprensión lectora. Es que de alguna manera ahí ya están cubiertos pues, todos los elementos a evaluar que requieren para el examen, tanto estas partes de las preguntas como esas otras actividades que, pues bueno, favorecen habilidades que no contemplan las guías, pero sin embargo que son claves para salir bien en la prueba. ¿A qué va? Ya me dicen si funcionan. Bueno, cuídense mucho, que estén bien. Nos vemos mañana. Que descansen. Hasta mañana, profe, Hasta igualmente. mañana. Bye. Hasta mañana. Hasta mañana.